Hoy, muchachos, contestaremos o intentaremos hacerlo la siguiente pregunta, que es ¿cómo es que las máquinas aprenden? Sí, para esto vamos a utilizar el siguiente programa. Este programa básicamente lo que está haciendo es una realimentación, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a explicar cómo es que esto funciona. Este video básicamente lo que intenta hacer es con un pequeño programa sillar, ¿sí? De código simple, sin librería, sin nada, hacer que aprenda mediante lo que llaman redes neuronales y utilizando el aprendizaje automático. Ahora vamos a pasar a explicar qué es esto, ¿sí? Fíjense, el problema que queremos resolver es pasar de Celsius a grados Fahrenheit, ¿sí? ¿Esto cómo lo solucionaríamos? Normalmente con una solución mediante un método, mediante una función que calcule, ¿sí? Esta fórmula, ¿sí? De grados Celsius, lo multiplique por 1.8 y le sume 32 para obtener los Fahrenheit, ¿sí? Pero bueno, no lo vamos a hacer así. Vamos a utilizar lo que se llama la solución por aprendizaje automático. Esto está ligado al tema de redes neuronales, ¿sí? Que suena muy complejo, pero van a ver que por lo menos con este ejemplo que es trivial, nos va a servir conceptualmente para entenderlo con facilidad. ¿Cómo es que lo pensamos resolver? Básicamente vamos a hacer un sistema con una realimentación donde nosotros inicialmente no sabemos el peso y el sesgo, ¿sí? Por eso es que el programa va a calcularlos y a aprender en base a qué? A calcular un error. Entonces fíjense cómo funciona. En la entrada vamos a poner datos de entrenamiento, ¿sí? Donde yo ya tengo calculado con certeza que, por ejemplo, 0 grados Celsius son 32 Fahrenheit, 10 son 50, menos 10, 14, 100, 212 y 300, 572 Fahrenheit, ¿sí? Entonces estos datos los vamos a llamar datos de entrenamiento y los vamos a poner básicamente en la entrada de nuestra aplicación, ¿sí? El peso y el sesgo se lo vamos a dar en forma arbitraria, con lo cual la salida va a ser básicamente un número desastroso, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a calcular el error. Cuando digo vamos, lo va a hacer el programa, no yo. Y en base a este error, el módulo B va a intentar minimizar el error. ¿Cómo? Dando nuevos valores de peso y sesgo. Con lo cual va a entrar nuevamente en la aplicación para obtener una nueva salida de grado Fahrenheit. Y así va a iterar hasta lograr que el error, ¿sí? Sea muy pequeño, ¿sí? Esto que expliqué acá lo vieron al principio, que es la ejecución de este programa, ¿sí? Que ahora vamos a explicar, ¿sí? Entonces vamos a sacar estas flechitas y vamos a ver cómo está funcionando nuestro programa con estos datos, sí, que se llaman datos de entrenamiento, ¿sí? Ahora sí lo divertido, a ver. Ahí tenemos, ¿sí? Fíjense, yo el peso inicial y el sesgo no los conozco, le di 100 y 5, ¿sí? Le voy a dar ejecutar. Voy a frenarlo. Fíjense que tiene un error grandísimo, el error es 8222 y 0 Celsius tendría que dar 32 con los datos de entrenamiento. ¿Recuerdan los datos de entrenamiento? 0, 32 tendría que dar. Sin embargo, fíjense que no le da 32, sino que le da 140. 140. ¿Por qué le da 140? Y bueno, porque el peso y el sesgo, ¿sí? Que es 125 es el peso y 140 es el sesgo, él está haciendo el siguiente cálculo. 0 por 125, que es el peso, y le suma el sesgo 140, y ahí obtenemos este 140 que está acá, donde tengo el puntero del mouse. Y así sucesivamente, con el 10 va haciendo lo mismo. 10 por 125 le suma 140 y obtiene 152. Fíjense que el verdadero valor es 50.
Entonces acá está el error: 50 menos 152, 14 menos 127, 212 menos 265 y 572 menos 515. ¿Sí? Este error ahora vamos a ver cómo se calcula, pero es el que aparece aquí abajo. ¿Sí? Fíjense que el error es tremendo, ¿no? Es un error de 8000, ¿sí? Con lo cual, ¿qué va a hacer el programa? Este módulo B lo que hace es calcular nuevos valores de peso y sesgo, no en forma aleatoria, sino que ahora vamos a ver cómo, que es minimizando el error, y por eso es que van a ver que el error baja. Cada vez, fíjense cómo baja. Miren, ahí le di ejecutar, fíjense cómo está bajando. ¿Ven? Ya tengo un error de 623. Comparado al anterior, es mucho más bajo. Si le doy ejecutar, saltó de 600 a 33 el error. ¿Sí? Fíjense cómo va aproximando. 32 es el valor real, recuerden que tiene que dar, y le da 26 al calculado. 50 y le da 44. ¿Sí? Todavía estamos bastante lejos, tiene un error del 33. Pero este módulo B va calculando cada vez nuevos valores de peso y de sesgo, y va entrenando, por eso es la palabra, a la red neuronal que estaría acá, como este triángulo que dice A, y le va diciendo que recalcule, ¿sí? Y así se va cumpliendo este ciclo, que hay una pelotita verde, fíjense que nos va mostrando cómo va caminando, ¿sí? Y retroalimentando hacia la entrada para calcular nuevamente los grados Fahrenheit con error. Fíjense, ya estamos en un error, miren, de 0,01. Sí, cada vez es más bajo. Fíjense, tendría que haberle dado 0 grados, le tendría que haber dado 32 Fahrenheit. Pero le da 32,1. Bueno, fíjense, 10 grados centígrados son 50 Fahrenheit, pero le da 50,1. ¿Sí? Y así, fíjense, sucesivamente, estamos bastante próximos con este error bastante bajo, y fíjense, el número es 1.7, tendría que haber sido 1.8, y acá 32 sin, entero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta es la fórmula, ¿se acuerdan que habíamos visto acá? Es esta fórmula que es la que habíamos visto, que es 1.8 más por 1.8 más 32 justamente, ¿no es cierto? Pero bueno, todavía está un poco lejos. Vamos a darle hasta el final, ¿sí? Ahí vamos. Fíjense cómo va bajando, va retroalimentando, y ahí está. Fíjense el error. Paramos acá porque ya tenemos un error bastante pequeño, ¿sí? 0,00009, ¿sí? Pero podríamos haber seguido si quisiéramos iterar más y nos dé el tiempo, ¿no es cierto? Porque fíjense que demoró en aprender, pero digamos que ya la red neuronal, digamos que está con este triangulito A, sí suena un poco estrambótico, pero bueno, se dice así, mediante un entrenamiento automático. ¿Por qué automático? Porque ella misma, mediante estos datos de entrenamiento justamente, que le suministramos, ¿sí? Que son estos que estaban acá, fíjense los datos de entrenamiento, ¿sí? 0,32, 10,50, ¿sí? La entrada en que está en centígrados y la salida en Fahrenheit, ¿sí? Con estos datos de entrenamiento ha aprendido a calcular, ¿sí? Fíjense, incluso yo puedo ponerle cualquier entrada y cualquier peso y sesgo, digamos, por ejemplo 1,666, le doy ejecutar y fíjense, ahí arrancó nuevamente, y ya, si le doy frenar, ya está, miren, 1,8 le tiene que dar acá, está casi ahí, y acá le tendría que haber dado 32, pero está en 41, ¿sí? Mediante estas iteraciones y retroalimentación que hace. El error está en 73, y fíjense, acá se ve en valores absolutos el error, digamos, este error es el error cuadrático medio, ¿sí? Que lo podemos ver acá, ahí está, el error cuadrático medio que se obtiene restándole al valor verdadero, el valor calculado, elevándolo al cuadrado, y así con cada una de las mediciones y dividiéndolo por n, que es la cantidad de valores de entrenamiento que le estamos dando, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso el n sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, acá está la resta que tendría que haber hecho, 32 menos 41, ¿sí? Fíjense, 32 menos 41, elevarlo al cuadrado, y así sumar, ¿sí? De 1 hasta n, que es 5, y obtener el error cuadrático medio.
Entonces vamos a darle ejecución, ¿sí? Y fíjense que a pesar de que el peso y el sesgo con el que iniciamos el proceso es distinto al anterior, llega al mismo valor de peso y sesgo, que son correctos, ¿sí? Y el entrenamiento, digamos que ha concluido, ¿sí? A tal punto no importa esto, que fíjense, yo le puedo poner, no sé, menos 88, y esto, de todas maneras, fíjense cómo va a llegar, ahí está retroalimentando y reprocesando y achicando, minimizando el error. Fíjense que en cada iteración, miren cómo minimiza el error, lo va minimizando en cada iteración hasta llegar a los valores que son justamente el peso y el sesgo, que son los que la misma aplicación, luego del entrenamiento, logra deducir para que estos grados Celsius den estos grados Fahrenheit. Y fíjense, la precisión es bastante buena, 572 le da 571,9999 y 32 le da 32,001, bastante bien, ¿sí? El único problema que podemos llegar a tener es que si nosotros elegimos valores a veces de peso y sesgo muy extraños, o muy, fíjense, yo elijo esto y acá esto y le doy a ejecutar, miren el error que está dando, ¿sí? No lo puedo ni leer de la cantidad de números que hay. Lo va a minimizar, pero esto va a tardar, el proceso va a tardar más, porque la cantidad de iteraciones va a ser mayor y la retroalimentación que hace depende de eso. Entonces va a tardar mucho más en calcular, fíjense, el peso que le tendría que dar 1,8 y 32, ¿sí? Según esto, fíjense, le tendría que llegar a 1,8 y 32, está en menos 2500, ¿sí? Y el sesgo, bueno, está en 646.000. Entonces, va a llegar, pero bueno, va a tardar y la cantidad de iteraciones va a ser mayor. Fíjense que está bajando el error, ¿sí? Pero bueno, le he puesto números muy grandes y muy alejados, ¿sí? Luego del entrenamiento, ¿qué es lo que se hace? Se le mandan estos datos, que son datos de evaluación. Fíjense que estos datos de evaluación son distintos a los datos de entrenamiento. Fíjense, los datos de entrenamiento eran 0, 10, menos 10, por ejemplo. Fíjense, acá no están, ¿sí? Y tenemos la entrada en grados centígrados y la salida en Celsius. Con estos datos, ¿sí?, de evaluación, ¿qué hace? Estamos probando si la IA, o sea, si la red neuronal, que es un caso especial de IA, logró llegar después del entrenamiento a algo correcto, ¿sí? Justamente poniéndole datos que no han sido los datos con los cuales entrenó, ¿sí? Entonces, lo que vamos a usar es estos datos. Esperen que borro esta flecha que está acá, ahí está, y vamos a usar estos datos entonces de evaluación para ver que todo salió bien. ¿Esto dónde lo podemos ver? Fíjense, lo podemos ver aquí en la aplicación, ¿sí? No se hagan problema por este código, yo después lo voy a subir a un repositorio, les voy a mandar el link en la descripción, pero fíjense que cuando termina el entrenamiento, ¿sí?, que es acá, lo que estamos mandándole son los datos de evaluación, ¿sí? Le estamos pidiendo con el peso y el sesgo que él mismo calculó que evalúe, ¿sí? Y entonces estamos obteniendo un error, y así podemos comprobar que el entrenamiento con estos nuevos datos, que se llaman de test o de evaluación, son correctos, ¿sí? Si vamos a ver los datos de evaluación que le estamos mandando, fíjense, Go to Definition, y ahí están los datos de evaluación, ¿sí? Menos 5, 25, 15, que son justamente, miren, menos 5, 25, 15, estos que están acá en el apunte, ¿sí? Ahora, el tema de la minimización del error cuadrático medio. Si ya vimos cómo se calcula el error cuadrático medio, sí, que es mediante esta fórmula que está acá, ¿sí? Pero es interesante ver cómo es que el programa logra en esta función la minimización de la misma, ¿sí? La función, van a ver que es una función de dos dimensiones. ¿Por qué? Porque el error cuadrático medio va a depender de los
como dice esta fórmula, de los grados Fahrenheit, ¿sí? Pero a su vez los grados Fahrenheit van a depender de qué, de el peso y el sesgo, ¿sí? Entonces, si nosotros graficásemos el error cuadrático medio en función del peso y el sesgo, vamos a obtener, el peso y el sesgo serían el dominio, y obtendríamos una función de 3 dimensiones, ¿sí? Donde z, en función del peso y el sesgo, va a dar un tipo de curva de esta forma, ¿sí? O algo similar a esto. Entonces, ¿cómo es que calculamos el mínimo? El mínimo sería como que esta pelotita tiene que llegar, fíjense, a ir aquí abajo, ¿sí? A ir a un valle, ¿me entienden? Entonces, ahí está el mínimo. Tenemos que minimizar justamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El programa lo que está haciendo es, camina pequeños pasos, digamos, hacia la derecha, otro hacia la izquierda, otro hacia la izquierda, ¿sí? Y un paso, por ejemplo, hacia abajo, norte, sur, este y oeste, ¿no es cierto? Y otro paso, digamos, hacia allá, ¿sí? Entonces, una vez que camina todos estos pasos, se fija que hay uno solo que logró un mínimo. Entonces, después de este delta de paso, el que logró el mínimo, ¿cuál es? De todas estas flechas. Fíjense, es la flecha, esperen que sacamos esto un poquito, es la flecha que está justamente después de caminar esos 4 pasos hacia abajo. Y así sucesivamente, calcula nuevos valores de sesgo y de peso, que son los que estaban, recuerdan, aquí, ¿sí? Nuevos valores de sesgo y de peso, son estos que están acá, y vuelve a hacer cada iteración teniendo cada vez un error como menor, ¿sí? Entonces, esto es lo que lleva tiempo, es el tiempo de lo que se llama el tiempo de entrenamiento del modelo. De esta forma logramos que esta pelotita que está acá, sí, que sería el valor, representa, digamos, el valor del error cuadrático medio, logre descender, si ustedes completen con la imaginación el desastre del gráfico que estoy haciendo, y logre descender, sí, hasta un mínimo, hasta un valle, digamos, de, si uno ve esto como una montaña, sí, y terminar con este error cuadrático medio tan pequeño, sí, que nos muestra aquí la aplicación donde dice error. ¿Sí? Fíjense, si yo inicio, vamos a ponerle cualquier valor, ¿sí? 12 y no sé, menos 9, ejecutar. Estos son los valores de peso y sesgo que yo desconozco, ¿sí? Por eso la aplicación va a aprender y va hasta mediante esta retroalimentación a hacer un aprendizaje automático. Y ahí fíjense cómo calculó de vuelta el error mínimo, ¿sí? Llega a un error casi cero, y ahí es donde obtiene, fíjense que no importa el peso y el sesgo que yo le pongo, es cualquier número, logra siempre llegar al 1.8 y al 32, que son justamente los valores que nos propone el pase, ¿sí? De Celsius a Fahrenheit. Bueno, esto es lo que se llama básicamente el aprendizaje automático, donde sí necesitamos datos de entrenamiento, ¿sí? Estos datos de entrenamiento tienen que ser precisos, cuanto más tengamos mejor, para entrenar a nuestro modelo, y después datos de evaluación para poder verificar, ¿sí? Que el modelo haya, digamos, aprendido correctamente, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido y se haya revelado un poco el misterio, ¿sí? De lo que es el tema de IA y redes neuronales. Si bien esto es muy simple, pero los conceptos están, y los conceptos son los mismos. Evidentemente que acá tenemos dos variables, peso y sesgo, ¿sí? Que son las que nuestra aplicación tiene que aprender y determinar. En redes neuronales realmente podemos llegar a tener miles, ¿sí? De estos valores de dominio, ¿sí? Que acá son dos nada más, peso y sesgo, y imagínense el tiempo que puede llegar a tardar, ¿sí? Miren, por ejemplo, para que ustedes vean, si yo acá pongo números muy grandes y le doy a ejecutar, lo hago para que vean, miren el error que da esto, ¿sí? Acá está en forma exponencial, por 10 a la 8, ¿sí? El error es tremendo. Miren el sesgo y el peso, ¿no es cierto? Si bien esto, si yo lo dejo largo tiempo, va a aprender,
¿sí? Mediante estos datos de entrenamiento. Fíjense que también está bajando, cada vez baja más el error, pero bueno, evidentemente que los valores iniciales de peso y sesgo están causando que esto tarde muchísimo en aprender, ¿sí? Así que lo que normalmente se hace es no ir por ese lado, ¿sí? Lo voy a frenar y darle valores más no sé, más pequeños, ¿sí? Eso ya es la experiencia que tenga el diseñador, ¿sí? Para poder darle unos valores iniciales más coherentes. Fíjense, ahí está bajando de vuelta el error, realimenta, fíjense la bolita verde, y así está logrando calcular, ahí está, miren, 1.8000 y 32.00. Son casi los valores, ¿sí? De peso y sesgo para poder convertir los grados Celsius a Fahrenheit, ¿sí? 32, fíjense cómo lo está convirtiendo en 32.00, ¿sí? El error es bastante pequeño, ¿sí? Así que bueno, es solo esta retroalimentación que, una vez entrenado el modelo y conocido el peso y el sesgo, esta retroalimentación ya no tiene sentido y lo único que basta es poner un valor de entrada y obtener el de salida. Bueno, espero que se haya entendido y nos vemos la próxima.